Hoy vamos a hacer una meditación sobre el capítulo 1, versículos 9 al 11 de Colosenses, y nuestro tema es cómo orar por los amados. El apóstol Pablo escribe así en el capítulo 1, versículos 9, 10 y 11 de Colosenses. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esta carta manifiesta el amor del apóstol Pablo por la iglesia de Colosas. Pablo se identifica con ellos. Cuando escribe, usted se da cuenta que hay una relación de historia, una relación que tiene una historia entre el apóstol Pablo y los hermanos congregantes de la iglesia de Colosas. Pablo se regocija en su fe, se regocija en la esperanza que ellos tienen en Cristo y en el reino venidero, y se regocija en el amor que oye que existe y se practica entre estos hermanos desde el tiempo que Él los indujo o los encaminó al camino de la fe en Cristo. Entonces Pablo nos comparte sus oraciones por estos hermanos a los que Él ama. En la carta les habla sobre sus oraciones por ellos. Ya Epafras le contó a Pablo que en la iglesia de Colosas los hermanos oran por ti, que en los cultos de oración, cuando se habla de misiones, oramos por las misiones y por el misionero Pablo. Obviamente, Pablo es impactado por eso y él se regocija con ellos. Cualquiera puede decir, estoy orando por ti. Cualquiera diría, hermano, estoy orando por ti. Hace unos días escuché al presidente Trump de los Estados Unidos decir, cualquiera puede decir, oro por ti. Pero encontrar gente que realmente ora por usted, eso es como buscar una aguja en un pajal. Pero estos hermanos de Colosas realmente están orando por Pablo, no lo están diciendo. Hay hechos, acciones de sus vidas que son convincentes de que ellos realmente oran por el apóstol. Y Pablo es específico al decirles a ellos cómo él ora por ellos. Yo quisiera encontrar en este pasaje por lo menos 3 formas en las que el apóstol Pablo le dice a estos hermanos de Colosas que él ora por ellos. En el versículo 9 dice el apóstol Pablo que desde que oímos las noticias de ustedes, de lo que está pasando allá, no cesamos de orar por ustedes. Hasta ahí cualquiera podría decir, oro por ti. Pero ahora la próxima declaración del mismo versículo, y pedirle a Dios que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está diciéndole a ellos, yo oro por ustedes, pero esta es una de mis oraciones, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Observe la importancia que tiene esta oración del apóstol Pablo. Pablo podría haber orado para que ellos no fueran disuadidos por otras doctrinas, que hubiera sido una oración importante. Orar para que no sean confundidos con doctrinas extrañas. Pero esa no es su primera oración. Pablo podría haber orado para que fueran prosperados. Es importante que los creyentes sean prosperados. En particular, en algunas regiones de Asia había mucha pobreza. Y el apóstol Pablo luchaba con esa pobreza de los hermanos. Y ellos, a veces, de su pobreza, por causa del amor que le tenían a la obra de Dios y al misionero y su amor a Dios, ellos de su pobreza sacaban ofrendas para enviar y ayudar en la obra misionera, para ayudarle a otros hermanos,
para ayudar a la iglesia de Jerusalén, por ejemplo, donde los hermanos vivían en unas comunas perseguidos y no podían trabajar y no tenían oportunidades de hacer negocios o comercio. Pero estas iglesias llenas de amor enviaban ofrendas. Y Pablo podía haber orado para que fueran prosperados, para que puedan ayudar más, pero esta no era su primera oración. Su primera oración es que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pablo podía haber orado para que estos cristianos lograran alguna influencia política, porque de esa manera el gobierno nos respetaría en lugar de perseguirnos tanto. Pero Pablo no está orando para que sus hermanos cristianos tengan influencia política, o que tuvieran influencia sobre los políticos, o que tuvieran palanca entre la gente del gobierno. No. Lo más importante en la oración de Pablo era que ellos conocieran la voluntad de Dios. Si usted y yo conocemos lo que Dios quiere en nuestra vida y caminamos por el camino de su voluntad, entonces las cosas van a salir bien. Y todo lo demás, dice la Escritura, vendrá como añadidura, como de pilón, por regalo de Dios. Busquen primeramente que reine Dios y su justicia en vuestras vidas, y todo lo demás que les preocuparía, Dios se hará cargo de ello. Ahora, este apóstol Pablo está pidiendo que sus hermanos sean llenos del conocimiento de su voluntad, del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿De qué conocimiento estamos llenos? Hay gente que tiene un gran conocimiento de lo que dicen los periódicos. Están al día con lo que está pasando en los noticieros que tienen que ver con política, deportes, salud. ¿Con qué conocimiento estás lleno? ¿Conocimiento de la condición del mundo? ¿Lleno de conocimiento de cómo tener éxito en los negocios? Hay gente que invierte muchísimo tiempo en investigar qué puedo hacer para progresar en mis negocios, para tener éxito. Algunos están llenos de conocimiento de cómo lograr ser reconocidos en algún medio. Y en realidad saben cuáles son los recovecos y con quién tengo que conectarme, con quién tengo que tener relaciones para subir. Pero Pablo no está orando porque ellos tengan ese tipo de conocimiento. Pablo está orándole a Dios para que sus hermanos tengan conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Estás lleno de ese conocimiento? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere en cada área de tu vida? ¿En cada decisión que tengas que tomar? Cuando llegas a esos cruceros de la vida donde hay que decidir a la derecha o a la izquierda, hacia adelante o detenerme, ¿sabes allí qué es lo que Dios quiere que hagas? O por lo menos sabes detenerte para dar tiempo a que Dios te indique o te dirija en qué dirección caminar. ¿Estás lleno del conocimiento de su voluntad? La oración de Pablo va un poco más allá. En el versículo 10 dice que él está orando para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Pablo ora para que aprendan a andar en su vida cristiana. Está orando por algo muy específico. En primera parte, ora que sean llenos del conocimiento de Dios y de su voluntad. En la segunda parte, ora para que aprendan a andar como es digno del Señor. El entendimiento espiritual nos enseña a andar como es digno del Señor. Tengo que recibir revelación de Dios. Tiene que haber una relación de altar mía con el Señor en la que yo puedo identificarme con Dios y doy lugar a que Dios tenga una influencia tan poderosa en mi vida que Él sea quien dicte cómo yo ande para honrarle a Él. Logramos entendimiento espiritual en la práctica cuando oramos. Claro, tú siempre has oído que el cristiano debe orar. La instrucción del Señor es oren para que no caigan en tentación. Nosotros debemos velar, vivir nuestra vida conspicua, orando
conscientes de lo que pasa alrededor, orando. Nuestra vida debe ser una vida de oración. Cuando usted ora continuamente, Dios le da entendimiento espiritual. El entendimiento espiritual viene a través de las Escrituras, no solo la oración. Yo me imagino que cuando usted empezó a dar sus primeros pasos de fe en Cristo, escuchó que se le recomendaron 3 cosas. Ora continuamente, estudia la palabra de Dios y asiste a la experiencia cultural. Ve a la iglesia, comparte con una congregación. Cuando leemos las Escrituras, cuando escudriñamos la Escritura, cuando en el meditar de la Escritura oramos a Dios para que nos revele su mensaje para mi vida hoy, usted y yo empezamos a desarrollar un discernimiento espiritual. Empezamos a entender cosas que solo Dios puede revelarnos. Entonces, la oración diaria, continua, el escudriñar y estudiar la palabra de Dios, y entonces el tener relación con otros hermanos en la fe, en la experiencia de la adoración, nos va a aportar entendimiento espiritual. La adoración, ya sea personal o colectiva, o ya sea la oración que yo hago a solas, el tiempo de meditación y el tiempo de adoración individual, sumado a la experiencia colectiva con otros hermanos. Eso va a traer discernimiento y conocimiento espiritual en un nivel que nos va a permitir vivir una vida mucho más exitosa, porque aprendemos a andar como es digno del Señor. Nada mejor que esta combinación: la práctica de la oración continua, el escudriñar las Escrituras y la vida personal y colectiva de adoración. Déjame advertir, ir al templo y cantar con los hermanos no es adorar, es una experiencia de alabanza. Estar a solas con el Señor y leer la Escritura y cantar unos cánticos personales que me gustan a mí en mi íntima relación con el Señor, eso no es adorar. ¿Cuándo se convierte mi tiempo a solas con Dios en adoración? ¿O cuándo se convierte mi tiempo con otros hermanos en la experiencia de culto? ¿Cuándo se convierte en adoración? La adoración es el resultado natural de estar consciente de la presencia de Dios. Usted puede alabar a Dios sin sentir su presencia. Usted puede estar en un lugar y dar testimonio de sus grandes obras y compartir con otros lo que Dios ha hecho con usted. Eso es alabanza. Pero cuando usted se concientiza de Dios está aquí, el Señor está frente a mí, yo estoy aquí donde el Señor está. Cuando Moisés tiene aquel encuentro con Dios en el monte Sinaí, la Escritura dice que la zarza ardía y no se consumía. Y Moisés no está consciente de que Dios está allí. Él ve fuego y vio un arbusto prendido en fuego y se puso curioso porque el fuego no cesaba. Es un arbusto pequeño, seco, debió hace rato de haberse consumido. Pero cuando él se acerca con su curiosidad al fuego y a la zarza, hay una voz que le dice: Moisés, el lugar que pisas es lugar donde Dios está. Quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es santo, Dios está aquí. La Escritura no dice que Moisés recibió instrucciones sobre cómo adorar. Él nunca había tenido una experiencia así. Pero cuando él se concientizó de que Jehová está en este lugar, lo primero que hizo, como una reacción automática, como si fuera instintiva, es tirarse de rodillas y poner su rostro contra el suelo en un acto de adoración. Cuando usted y yo nos concientizamos de que Dios está donde yo estoy y percibimos su presencia, esto resulta en un acto de adoración personal. Y si estoy con otros hermanos, es una experiencia de adoración colectiva. ¿Qué significa andar como es digno del Señor? ¿Qué significa eso?
Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. O sea que lo que significa andar como es digno del Señor es andar en el Espíritu. El apóstol Pablo en Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar como es digno del Señor es andar en el Espíritu, es andar en amor. Efesios 5:8 dice el apóstol Pablo: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, andar como hijos del Señor es andar en el Espíritu, andar en amor, andar como hijos de luz. Cuando andamos como es digno del Señor, no tenemos que decirle nada a nadie de que andamos en el Señor, porque el que anda en el Señor se nota. Cuando usted anda como es digno del Señor, se nota. Usted no lo puede ocultar. Sencillamente no lo puedes ocultar. Cuando andamos como es digno del Señor, somos fructíferos en la obra. Llevamos fruto para el reino. Si usted anda como es digno del Señor, su vida está teniendo frutos para el reino. Está teniendo frutos para Cristo. Está teniendo fruto que se hace evidente en su vida y se manifiesta en la vida de personas que le rodean a usted. Pablo está haciendo una oración específica y él le dice a estos hermanos que él está orando para que conozcan la voluntad de Dios, está orando para que anden como es digno del Señor y está orando para que crezcan en el conocimiento del Señor. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, creciendo en el conocimiento de Dios. Qué linda expresión. No es suficiente tener conocimiento en cuanto a Dios. Hay gente que nos puede dar una cátedra de doctrina teológica. Hay gente que nos podría explicar cómo funciona la triunidad de Dios o la trinidad de Dios de la tradición. Algunos podrían explicarnos algunos conceptos teológicos doctrinales o algunos conceptos dogmáticos, pero tener conocimiento en cuanto a Dios es muy diferente a tener un conocimiento de Dios. No es suficiente tener conocimiento en el que tenemos información en cuanto a Dios, su edad, su raza, su país. No, se trata de conocerle, de tener una conexión con Dios íntimamente. Significa conocerle profundamente, conocerle personalmente. Mi Dios y yo. A mí me gusta cuando leo en la historia, en la Biblia, que en la mañana Adán caminaba con Jehová en el huerto. Compartían, platicaban, habían supervisión de asignaciones y Adán no tenía causa por la cual temer, ni Dios encontraba obstáculo en Adán como para no podérsele acercar. De pronto viene el pecado y se rompe aquella intimidad, se rompe aquella comunión. ¿Qué significa conocer a Dios íntimamente? Hoy, después de la caída, ¿qué significa tener una relación íntima con Dios? El apóstol Pablo alega que esto es lo que él buscaba personalmente. Filipenses en el capítulo 3, versículos 7 al 14, lee de esta manera: por cuantas cosas para mí eran ganancia, las estimo como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos.
no que haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino prosigo, por ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya logrado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Es evidente en la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos que él está buscando esa intimidad continuamente con su Dios. Conocerle mejor debe ser nuestra meta. Que cuando nos levantamos por la mañana no solamente digamos buenos días, Señor, sino hoy otra vez quiero tener tiempo contigo. Yo me acuerdo de Wayne Stockstill, un evangelista, cuando yo tenía 16 años de edad y estaba dando mis primeros pasos en el ministerio pastoral. Wayne Stockstill decía: el secreto del éxito en la vida de cualquier cristiano es dedicar tiempo a solas con Dios. Si tú inviertes tiempo a solas con Dios, le vas a conocer. Vas a saber lo que Él quiere de ti. Él va a saber lo que tú necesitas de Él. Y en esa relación de mutua apertura, decía Wayne Stockstill, tu fe va a crecer y va a crecer tu conocimiento de Él porque inviertes tiempo con Él. ¿Qué tanto le conoces? ¿Estás satisfecho con tu conocimiento del Señor? ¿O buscas más? La Escritura dice: buscad y hallaréis. El que busca, halla, dice la Escritura. Dios ordena: buscad mi rostro. Y cuando tú y yo invertimos tiempo en esa búsqueda, Dios satisface nuestro deseo. Y le vamos a conocer y crecer en el conocimiento de esto. Me gusta, para la conclusión de este tema, recordar la palabra de Job en el capítulo 42, verso 5, donde Job le dice a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una cosa es oír hablar de alguien que está en la distancia. Es muy diferente tener una relación con alguien que está cercano. Y Dios anhela esa relación con nosotros. En esa relación vamos a crecer en el conocimiento de Él. Ahora viene la pregunta: ¿oras por lo que amas? O cuando les ves de vez en cuando, le dice: oye, he orado por ti. ¿Cuál fue tu oración? ¿Qué le pediste a Dios para este hermano o este conocido? El apóstol Pablo se detiene y le dice a estos hermanos: yo oro siempre por ustedes, pero esta es mi oración. Y con detalle les dice: estoy orando para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Estoy orando para que anden como es digno del Señor. Estoy orando para que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es tu oración por las personas que amas? Dios te bendiga.